me escribió. Bueno, continuamos conversando con el embajador de Rusia en nuestro país, Vladimir Zaemsky. Y bueno, yo quiero reiterar mi llamado, como siempre lo hemos hecho, pues un llamado como venezolano, a evitar confrontaciones entre venezolanos, confrontaciones violentas entre venezolanos, evitemos derramamientos de sangre, evitemos situaciones que luego puedan ser difíciles de revertir. Es una hora muy difícil para el país y es una hora en la cual busquemos la manera de resolver el conflicto político venezolano de otra forma, sin violencia, sin pensar en soluciones que pasen por el uso de las armas. Es lo que yo deseo como venezolano y es mi llamado. Y es el llamado en el cual creo o con el cual creo interpretar el sentimiento de la mayoría de los venezolanos, porque realmente hemos visto nuestra propia historia, pero hemos visto de la historia de países vecinos, hemos visto cómo comienzan estas cosas y también cómo terminan. Ahí está el caso salvadoreño, luego de una cruenta guerra de largos años que dejó más de 100.000 muertos, pues se llegó a una negociación política. Y yo creo que nosotros debemos evitar eso, evitar y asumir la responsabilidad, todos quienes estamos en los medios de comunicación social, la dirigencia política, asumir la responsabilidad de evitar que esto se vaya de las manos. Y bueno, que procesemos de acuerdo a nuestra Constitución este conflicto político y busquemos una solución apegados a ella. Es mi llamado y es lo que creo, pues ese es mi punto de vista sobre lo que está pasando en Venezuela. Y condenar, por supuesto, cualquier situación de violencia extrema, de represión indiscriminada, cualquier hecho de esta naturaleza, con mi apoyo, por supuesto que no cuesta. Continuamos con el embajador de Rusia, Vladimir Zaemsky. Y por supuesto que es un momento muy difícil el que vive Venezuela y el rol de la comunidad internacional sigue siendo de primer orden en esta coyuntura, ¿no? Yo le dejaba una pregunta y tiene que ver con el hecho de que si países como China, y en su caso, que usted es el embajador de Rusia y puede hablar solamente por Rusia, les preocupa cómo quedaría, en un eventual cambio de gobierno en Venezuela, cómo quedarían los intereses, las inversiones, los negocios, toda la presencia de su país en el nuestro, en el ámbito económico. Bueno, nosotros, tal como ya lo dije anteriormente, estamos preocupados por la situación que está viviendo Venezuela y por eso creemos que la solución de esta crisis tiene que ser una solución venezolana. Claro que esperamos que tanto en la búsqueda de esta solución como en el futuro se van a respetar todas las leyes venezolanas y se van a respetar los derechos políticos de las diferentes fuerzas políticas que hay en el país. ¿Usted como embajador de Rusia conversa con la oposición venezolana? ¿Tiene conversaciones con ellos? Claro que sí. ¿Qué conclusiones ha sacado de sus últimas conversaciones con ellos? No sé cuándo fue. Bueno, las conversaciones las tengo de vez en cuando durante todo el periodo de tiempo que estoy trabajando aquí en Venezuela y ya son muchos años. En septiembre voy a cumplir 10 años de ser embajador en Venezuela. Las conclusiones que he sacado, desgraciadamente, son de que, por un lado, están a favor de una solución negociada, pero por el otro, desgraciadamente, no hacen, a mi juicio, los pasos necesarios para conseguir esta solución. Porque, por ejemplo, durante varias conversaciones que yo tuve con Julio Borges en el año 2017, siempre le estaba haciendo la pregunta por qué él no quería marcar distancia con los que estaban practicando violencia. Él me estaba asegurando de que estaba en contra de la violencia, pero jamás me respondió la pregunta por qué no quería marcar la distancia con los violentos. Yo creo que
una vez más, sin el menor deseo de una injerencia en los asuntos internos de Venezuela, yo creo que los políticos venezolanos tienen que sentir la responsabilidad política por el destino de su país y por eso tienen que buscar unas soluciones democráticas. Pero en ese sentido, la responsabilidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿dónde queda? ¿No es el gobierno quien debe tomar las iniciativas de buscar los acuerdos, de buscar los consensos, de buscar soluciones? Yo creo que la responsabilidad es de todos, tanto del gobierno como de la oposición, pero el gobierno y el presidente Nicolás Maduro ya en varias ocasiones ha declarado su disposición de iniciar un nuevo diálogo. Yo creo que eso es lo que debería hacerse, tal vez como lo hacen en las Naciones Unidas cuando no pueden encontrar una solución a un asunto. Dicen que vamos a empezar desde cero y trabajar utilizando unos enfoques nuevos, pero hay que hacer un mayor esfuerzo para encontrar la salida. Sin embargo, la palabra diálogo se ha desgastado mucho en Venezuela, lamentablemente. Bueno, que sea la búsqueda de la solución política. A mí no me importa tanto los términos. Para mí es importante la sustancia que está dentro de un concepto. Mucha gente en Venezuela dice que los problemas fueron causados por la imposición de un modelo socialista en nuestro país. ¿Estamos en socialismo en Venezuela, según su óptica? Usted que viene de un país que vivió durante largos años la experiencia socialista. No, yo creo que lo que ha sucedido en Venezuela fue una reacción muy natural al desarrollo del país durante los años 80, cuando los problemas socioeconómicos y la distancia en los niveles de vida de diferentes capas de la sociedad venezolana se hicieron muy evidentes. La crisis que estaba viviendo el país llevó a la necesidad de la búsqueda de unos nuevos enfoques, y este fue el enfoque ofrecido por el comandante Hugo Chávez cuando él buscó mayor justicia para la sociedad venezolana. Desde el punto de vista de qué es lo que está viviendo en el país, yo le puedo decir que el socialismo que ha existido en mi patria, en Rusia, claro que fue estructurado de una manera muy diferente. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con el embajador de Rusia en nuestro país, Vladimir Saemsky. Jan Gómez dice por aquí: Vladimir, como todo saltatalanquera, ahora dices que es culpa de todos cuando tú sabes que a este presidente no lo han dejado gobernar ni un día en paz. Así que la única responsabilidad la tiene Guaidó por querer ser presidente sin ser electo. Otros comentarios. Ese no entendí. ¿Qué es lo que quería decir? Un comentario contra mí, no contra usted, no, es contra este Vladimir, que dice que como todo brinca talanquera, me dice, sí, a mí. Ajá. Ahora digo que la culpa es de todos cuando sabes que a Maduro no lo han dejado gobernar ni un día en paz. Es lo que dice básicamente el entrevistado. Aquí dice Alejandro López: por favor, hay bloqueos de comunicación de los eventos de hoy en ese canal. ¿Será que se atreven a pasar algo? Dice Alejandro López. Y por acá me dicen que qué opino del cierre de RCR. Yo nunca estaría de acuerdo con el cierre de ningún medio de comunicación. Aunque no esté de acuerdo con su línea informativa, esa es otra discusión. Pero nunca estoy de acuerdo con el cierre de ningún medio. Hacemos la pausa y ya venimos.